quien se conquista a sí mismo. Es el guerrero más poderoso. Un implacable líder unificó los reinos combatientes, creando un imperio hecho para durar 1000 años. Gobernó con una crueldad nunca vista hasta entonces. Sobrevivió a varios intentos de asesinato y a las intrigas de palacio. Y su incesante búsqueda de la inmortalidad lo convirtió en un extraordinario tesoro arqueológico. Ahora, gracias a la última tecnología y a los nuevos hallazgos arqueológicos, descubriremos una historia de traición, asesinato y venganza. El primer emperador de China. Hoy, en Grandes Imperios, el Imperio Chino. Primer acto, los reinos combatientes. El Imperio Chino. Se le considera la civilización viva más antigua de la historia. Pero sus orígenes no están claros al 100%. Los comienzos de la civilización china, y concretamente los del Imperio Chino, son un tanto misteriosos. Los escritos tradicionales chinos que tenemos datan del año 2000 a.C. y corresponden a la primera dinastía, la dinastía Xia. Los Xia formaron un gobierno y sus líderes adoptaron una política de sucesión familiar. Por eso se la considera la primera dinastía china, pero se sabe muy poco sobre los Xia. No hay hallazgos arqueológicos de esta dinastía, por lo que dependemos de conjeturas. Algunos investigadores afirman que esta dinastía es un mito. Una antigua leyenda china habla de la heroica figura que fundó la dinastía Xia. Un hombre conocido como Yu el Grande. Sobre el año 2000 antes de nuestra era, el río Amarillo se desbordó sembrando el caos entre los distintos clanes que vivían en sus orillas. Uno de los líderes locales le ordenó a un ingeniero llamado Gun que diseñara un sistema para prevenir las inundaciones. Probó con una red de presas, pero no soportó la fuerza de las potentes aguas. Gun fue ejecutado por su error. Entonces fue su hijo, Yu, quien asumió el letal desafío de domar aquel río. Le juró a su esposa que no volvería a casa hasta haber cumplido su misión. Yu midió la longitud del gigantesco cauce fluvial, unos 5000 kilómetros.
e ideó una estrategia radical. Decidió que, en vez de usar presas, él dividiría el río mediante una gran red de canales de irrigación. Yu sabía que necesitaría miles de obreros para llevar a cabo su atrevido plan. Eso suponía convencer a clanes rivales desde generaciones de que dejaran sus diferencias a un lado y colaboraran en la construcción. Al final lo consiguió y puso en marcha su hercúleo proyecto. Pasaron 10 años. Se dice que durante ese tiempo, Yu pasó 3 veces por delante de su casa, pero no entró, pues aún no había logrado su objetivo. Finalmente, tras 13 años de arduo trabajo, terminaron la gigantesca red de canales. ¿Era un prodigio de la ingeniería o un gran error condenado al fracaso? Las tormentas no tardaron en volver a azotar la región. Llegó la hora de poner a prueba la construcción de Yu. Esta vez el río no se desbordó. La obra maestra de Yu fue todo un éxito. Yu salvó a su pueblo, y su logro unió a los diferentes clanes de la zona, creando la primera dinastía china, la Xia. La historia de Yu el Grande es una leyenda que ha sobrevivido al paso del tiempo, pero no hay pruebas que demuestren su veracidad. No obstante, sí que existen pruebas arqueológicas de la dinastía Shang. La dinastía Shang reinó entre el 6600 y el 1100 a.C. Los documentos más antiguos que tenemos datan de esa época. La dinastía Shang era una civilización bastante desarrollada. Sus miembros conocían la escritura y usaban huesos para predecir el futuro. La siguiente dinastía fue la Zhou, que gobernó entre el año 1100 y el 200 a.C. Era una dinastía muy desarrollada, que contaba con las estructuras políticas necesarias para fundar una gran civilización y una gran cultura. Este fue el comienzo de la civilización china. En esa época se produjeron grandes avances en todos los ámbitos, desde la tecnología militar hasta el pensamiento filosófico, que cambiaron significativamente la manera de luchar y de vivir de la sociedad china. Por aquel entonces nació un pensador legendario. Su nombre era Confucio. Confucio fue el erudito más famoso de la historia de China. Vivió entre los años 551 y 479 antes de nuestra era, y su familia formaba parte del linaje de la dinastía Shang. Era una época tumultuosa, en la que la guerra y el caos acechaban tras cada esquina. Confucio trabajó brevemente como magistrado en la corte del duque de Lu, en la China oriental. Durante su ejercicio, percibió el deterioro que los valores tradicionales de buen comportamiento, disciplina y respeto estaban sufriendo. Veía cómo el duque renegaba de sus obligaciones para pasarse el día retozando con sus bellas cortesanas. Confucio intentó reformar el gobierno, pero fue en vano. Confucio tenía una misión. Su intención nunca fue crear una nueva religión, sino reformar lo que ya había. Creía que si se dejaba de abusar de las formalidades y los rituales,
probablemente ya no habría más guerras. Si la gente actuaba de forma adecuada, su mente también sería la adecuada. En su opinión, cualquiera, independientemente de su educación, podría llegar a ser un yunzi, una persona virtuosa. Un líder honesto y virtuoso, que viviera acorde con los rituales, haría que sus súbditos se convirtieran en buenas personas. El objetivo de Confucio era propagar la sabiduría, que para él era la base de la paz y la armonía. Para alcanzar la sabiduría, la gente debía ser racional, humana y honesta. El hombre superior piensa siempre en la virtud. El hombre corriente en la comodidad. Confucio abandonó la corte y partió en busca de un líder virtuoso. Pasó unos 13 años viajando por todos los estados de la época. Era extremadamente pobre y le seguía un grupo de jóvenes que escribía sus enseñanzas. No se le apreció realmente mientras vivía. No llegó a hacerse famoso y nadie le admiró por lo que hizo. Todo eso llegó después de su muerte. Confucio vivió hasta los 72. Pero nunca encontró ningún líder que se ciñera a sus elevados ideales. Murió creyendo que había fracasado en la misión de su vida, pero sus seguidores transmitieron sus enseñanzas a las siguientes generaciones. Accedieron a puestos de influencia del Estado, fundaron escuelas, propagaron su pensamiento porque era algo nuevo. Todo el mundo quería la paz y todos querían ascender socialmente. Su objetivo era difundir la bondad y la humanidad entre todas las clases, todos los estratos sociales. En un país bien gobernado, la pobreza es algo que avergüenza. En un país mal gobernado, lo que avergüenza es la riqueza. Los discípulos de Confucio recopilaron sus enseñanzas en un libro llamado Las Analectas. Hoy en día su filosofía sigue influyendo en la sociedad china. Confucio tuvo un gran impacto en la filosofía, pero otro gran filósofo cambió la forma de entender la guerra: Sun Tzu. Sun Tzu fue uno de los primeros eruditos de una escuela muy especial, la de los Bing Ya, los eruditos de la guerra. Un grupo de pensadores que escribían sobre la guerra, por lo que el arte de la guerra de Sun Tzu no es el único, hay muchos. Eran filósofos que provenían del ámbito militar y que empezaron a reflexionar sobre la naturaleza de la guerra, sobre las tácticas, sobre qué normas debían respetarse y cuáles podían infringirse. En algunos capítulos se describen tácticas militares, pero también le daban mucha importancia a la psicología, a la economía y al arte de gobernar. Los eruditos de la guerra aceptaban la guerra como una necesidad, pero no hacían apología de ella. El capítulo más interesante de Sun Tzu, que en la actualidad se usa en el mundo de los negocios, es el 13, el Jiao-Yang, que trata sobre la inteligencia y espionaje. En él dice que un rey sabio usa la inteligencia para recabar información sobre su enemigo que le sirva para posicionar mejor sus tropas y derrotarle más deprisa. Las enseñanzas del arte de la guerra fueron esenciales en aquella época. En el año 480 empezó el período de los reinos combatientes. El reino de China se dividió en pequeños estados. Durante este proceso, aquel gran imperio uniforme se transformó en un conjunto de pequeños reinos y principados, cuyos monarcas libraban una guerra continua. Es por eso que a esta época se la conoce en China como el período de los reinos combatientes, porque estuvo marcada por los constantes conflictos bélicos de los gobernantes.
El cambio de un Estado unificado a reinos independientes condujo al declive de la dinastía Zhou. Los príncipes que gobernaban esos estados se convirtieron en generales de ejércitos muy bien armados. Los príncipes tuvieron que convertirse en líderes militares para sobrevivir. Y ese fue también el motivo que les llevó a crear grandes ejércitos. Sus ejércitos estaban formados por cientos de miles de soldados. Pero ¿cómo conseguían tantos soldados? Obligándoles a realizar el servicio militar. Todo aquel que viviera en el territorio de un señor feudal debía servirle como soldado durante varios años. Este método, esta organización de la sociedad, les permitió a los príncipes formar grandes ejércitos para sus campañas militares. Los avances en el uso del hierro impulsaron la creación de nuevas y letales armas. Fue un avance crucial en aquella época. Se produjo un gran desarrollo del armamento. Con el hierro se fabricaban espadas, ballestas, otras armas de tiro, hachas, dagas y todo tipo de armas blancas. Todas ellas se fabricaban de forma sistemática y meticulosa. También se produjo un desarrollo tecnológico de las armaduras que aplicaron a los vehículos. Construyeron grandes carros que estaban muy bien protegidos. Se produjeron dos cambios en el ámbito de la guerra. Por una parte, un desarrollo material y por otra, uno ideológico. Antes solo participaban en las guerras las clases dirigentes y los guerreros, y las batallas eran duras y rápidas. Eso cambió. Se pasó a las guerras tácticas, lo que supuso que las campañas duraran mucho más, porque se sitiaban los asentamientos, lo que provocaba grandes daños en la sociedad civil. Las guerras se volvieron mucho más crueles. Aumentó el número de víctimas porque los gobernantes de aquellos diminutos reinos tenían miedo de que sus súbditos les traicionaran debido a la extrema cercanía de los reinos enemigos. Así que cuando sospechaban de alguien, aniquilaban a toda la aldea. Los gobernantes coleccionaban los cráneos de las víctimas como trofeos. Las fuentes escritas dan fe de que apilaban los cráneos y de que los asedios, a veces, duraban tanto que los padres acababan comiéndose a sus hijos. Sabemos que no lo decían en sentido metafórico. El período de los reinos combatientes duró más de 200 años. Al principio eran más de 100 reinos. Pero algunos fueron conquistando territorios y aumentando de tamaño. Al final del período quedaron 7 reinos. Zhao y Yan en el norte, Wei y Han en el centro, Qi en el este, Chu en el sur y Qin en el oeste. Casi nadie tomaba en serio al reino de Qin. Les consideraban toscos bárbaros. Mostraban poco interés en el ideal de virtud de Confucio y no parecían ser una gran amenaza. Pero al final, resultó que fue un grave error subestimarles. Segundo acto, el primer emperador. En el 259 antes de nuestra era, una concubina del rey de Qin dio luz a un hijo. Le llamaron Shang, que significa honesto, correcto. 13 años después, el rey murió, dejando como sucesor al niño. A pesar de su corta edad, envió al ejército de Qin a la conquista de los otros 6 reinos. El emperador Qin tenía un objetivo:
derrotar a los otros estados. Era más sistemático que los demás líderes militares. Él quería crear un único imperio centralizado. Y lo explicaba muy claramente. Decía, fundaré un linaje imperial que durará 10.000 generaciones. El último reino que conquistó fue Qi. Y sabemos que el líder Qin recibió la influencia de Sun Tzu porque hizo uso de su inteligencia. En apenas 15 años conquistó todo el territorio y en el año 221 se otorgó a sí mismo un título totalmente nuevo. Sus predecesores, los Shang y los Zhou, recibían el título de Wan, rey. Pero eso a él no le bastaba, ya que se creía más importante que el resto. Por eso se otorgó el título de Huangdi, que se traduce como emperador. A esto le añadió la palabra Shu, que significa primero, así que se hacía llamar primer emperador de los Qin. Shu Huangdi gobernó con autoridad absoluta e instauró un sistema llamado legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es un sistema que defiende que los seres humanos deben estar controlados mediante leyes, recompensas y castigos. Así serán buenas personas y se mantendrá la armonía en el Estado. A día de hoy se consideraría un dictador. La doctrina legalista era la base de un sistema autocrático estricto y cruel que podría compararse con una dictadura. Él era el centro del Estado, por lo que evidentemente surgió una especie de culto hacia su persona. No se le adoraba como a un dios, pero era algo intermedio. Se le consideraba superior a las deidades menores. Tenía un estatus especial. Durante el reinado del primer emperador, infringir la ley se castigaba de forma brutal e inhumana. Las decapitaciones estaban a la orden del día. Esos castigos eran muy habituales, como por ejemplo, cortar al malhechor en 2 o en 4 partes. La legislación criminal era muy literal en aquella época. Todos conocemos la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Al que robaba, se le cortaban los brazos. Al que huía de sus obligaciones, se le cortaban las piernas. En esta época, la amputación era un castigo muy común. Se usaba de manera tradicional. Había un castigo especial que se repite bastante a lo largo de la historia de China. Cuando se acusaba a alguien de traición, se le ejecutaba a él y a 3 generaciones de su familia, es decir, a sus hijos, a los miembros de su generación y a los de la generación de sus padres. Bajo este severo régimen, los ideales de virtud de Confucio no tenían validez alguna. La idea esencial de Confucio era que si el país estaba gobernado por un líder virtuoso, automáticamente la gente también sería virtuosa. Eso era lo esencial. Otra idea fundamental era que el padre era la figura más importante. La familia era más importante incluso que el Estado. ¿Qué pasa si mi padre roba una oveja? ¿Debo decírselo a las autoridades? Confucio respondía: puesto que tu relación con tu padre es más importante que la que tienes con el Estado, no puedes denunciar a tu padre, porque entonces estarías cometiendo un crimen contra tu familia. El legalismo defendía justo lo contrario. El Estado estaba por encima de todo. San Yang introdujo una ley que decía: quien encubra a alguien que haya cometido un crimen recibirá el mismo castigo que el criminal. Estaba prohibido difundir las enseñanzas del confucianismo.
y se aplicaban duras penas a quienes lo hicieran. Todo tipo de oposición fue represaliada y el canciller Li Su prohibió la lectura de cualquier tipo de libro de historia y política. Li Su no quería que la gente leyera las crónicas históricas para que no pensara que lo que había antes era mejor que aquel sistema superior que él había instaurado. Digo superior porque él creía que era así y quería evitar que la gente sintiera nostalgia del pasado. Por eso se deshizo de las crónicas históricas. Xu Huangdi sobrevivió a varios intentos de asesinato durante su reinado. En total fueron 3 intentos de asesinato, perpetrados por varias personas, antiguos príncipes y opositores. Desarrolló un miedo terrible a que le mataran. Uno intentó matarle disparándole una flecha y otro trató de envenenarle repetidas veces. Uno de los asesinos, Gao Jinli, era un famoso laudista, uno de los músicos favoritos del emperador. Era amigo de uno de los anteriores asesinos. El emperador se enteró de todo poco antes de que intentara matarle. Le dijeron, cuidado, quiere matarte. Y el emperador respondió, no puedo matar su talento, toca demasiado bien. Así que ordenó que le sacaran los ojos. Una vez ciego, le mantuvo cerca, porque le encantaba su música. Pero Gao Jinli reforzó su laúd con plomo e intentó matar a golpes al emperador. No lo logró y fue ejecutado. El primer emperador se obsesionó tanto con el miedo a ser asesinado que hizo de todo para intentar burlar a la muerte. Se embarcó en una fanática cruzada en busca de la inmortalidad. Tercer acto: la búsqueda de la inmortalidad. El primer emperador de China estaba obsesionado con proteger a su imperio, pero aún más con protegerse a sí mismo. Por ese motivo ordenó la construcción de una gran muralla de 2.400 kilómetros en la frontera norte. La mayoría de la gente cree que solo hay una gran muralla en China, pero no es verdad. Había muchas. Se construyeron para evitar las invasiones y estaban repartidas por todo el país. Lo primero que hizo el emperador fue derribar la que había entre Yang y Qi, para evitar que el imperio estuviera dividido. Pero más tarde ordenó construir una nueva muralla en el norte para contener a los Xiongnu. Estos eran nómadas del norte de Asia. En las murallas había guardas y un sistema muy eficaz de aviso por fuego. Si el vigía del este veía que alguien se acercaba, encendía una hoguera y se iban encendiendo todas las hogueras que había a lo largo de la muralla hasta que el mensajero veía el fuego e iba rápidamente a la capital a informar del peligro. Xu Huangdi no tuvo ningún problema a la hora de conseguir mano de obra. En aquella época, todos los obreros eran personas condenadas a trabajos forzados. Durante la dinastía Qin había unas leyes muy estrictas y era habitual condenar a la gente a trabajos forzados. Cumplían penas de 5, 10, 20 años y en ese tiempo construían aquellas monumentales obras. Por las fuentes escritas, sabemos que había 700.000 obreros trabajando en diferentes obras. Muchos eran condenados a trabajos forzados, pero también había artesanos, voluntarios y campesinos. Los campesinos estaban obligados no solo a realizar el servicio militar, sino también trabajos de este tipo para el emperador.
Se solía matar a los arquitectos porque los emperadores no querían que revelaran los secretos de la construcción de la muralla ni dónde estaban las entradas ocultas. La verdad es que no entiendo cómo había gente que quería ser arquitecto. Con el paso del tiempo, el emperador se fue obsesionando cada vez más con la muerte y buscó el modo de alcanzar la inmortalidad. Tras reunificar el país y convertirse en el primer emperador, se obsesionó con querer prolongar su vida. No paraba de pensar en la vida más allá de la muerte. Envió emisarios y soldados a todos los rincones de China en busca de un elixir. También mantuvo a su lado a un nutrido grupo de monjes taoístas, chamanes, alquimistas, gente que pudiera encontrar el elixir, la fórmula que le permitiera alargar su vida. Era algo que le preocupaba mucho, ya que quería crear un reino perpetuo y alcanzar la vida eterna. Se rodeó de personas que le aseguraban que su sueño era posible, pero al final asumió lo inevitable y empezó a buscar formas de alcanzar la inmortalidad en la otra vida. Ese afán le llevó a ordenar la construcción de uno de los monumentos más asombrosos de la historia de la humanidad. En marzo de 1974, un granjero que cavaba un pozo descubrió un hallazgo arqueológico que conmocionó al mundo entero. Era algo que solo existía en las leyendas, el increíble mausoleo de Xu Huangdi, el primer emperador de China. Un ejército de 8.000 guerreros de terracota a escala real protegía una montaña hecha por el hombre mayor que las pirámides de Egipto. Era un mausoleo extremadamente grande que contenía todo lo que un emperador pudiera necesitar. Un gran ejército, mascotas, 300 caballos vivos y algunos artificiales. Había cuadrigas, las más grandes y modernas. Puede que incluso las construyeran especialmente para el mausoleo. También había heno para los caballos muertos. Había muchas vasijas de bronce, joyas, dinero, sirvientes, artistas. En una de las fosas crearon un paisaje con un río artificial. Una sala del trono con la corona, los ropajes imperiales y hasta un ala con aposentos para los sirvientes y los oficiales. Lo más famoso es el ejército de terracota, y lo que lo hace tan especial es que nadie sabía de su existencia. Por eso se hizo tan famoso en los 70. No figuraba en ningún documento histórico. Probablemente el motivo fue que bajaron los guerreros uno a uno al mausoleo, por lo que los obreros del mausoleo no pudieron ver el ejército completo. No sabían que aquellas estatuas juntas formarían algo tan impresionante. El ejército está repartido en 3 fosas. En la primera hay una tropa lista para luchar con soldados en los flancos. En la segunda está la infantería, la caballería y los arqueros. Y en la tercera se encuentra el Estado Mayor. Hay 8 variedades anatómicas de soldados y algunas partes están resaltadas, como los pómulos o la barba. Lo más importante es que estaban pintados de colores vivos. Cuando los descubrieron estaban pintados, pero al abrir el mausoleo, la laca que cubría los pigmentos se descascarilló al entrar en contacto con el aire, y ahora se está investigando la forma de restaurarlos. Las armas son las originales. Llevan el nombre del fabricante y el número de serie como garantía de calidad. Y eso es muy curioso, porque normalmente, cuando sacrificaban algo para el más allá o para los dioses, lo destruían para que no pudiera usarse en este mundo.
Pero esta vez no lo hicieron, por lo que tenemos objetos que no pueden usarse porque son piezas de museo, pero que son, en su mayoría, funcionales. Cuarto acto. El Gran Mausoleo. En 1974 se descubrió el mausoleo del primer emperador, uno de los hallazgos arqueológicos más increíbles de la historia. Y la pregunta clave era, ¿qué significado tiene este monumento? ¿Por qué se enterró el emperador con un ejército tan enorme? ¿De qué se escondía? ¿Tenía miedo porque estaba paranoico y le aterraba la muerte? No podemos olvidar que en la antigua China no creían en el infierno, así que en realidad no tenía por qué temer a la muerte. El más allá en China era un reflejo de la vida, por lo que todo lo que poseías en vida, todo lo que te llevabas a la tumba, seguía perteneciéndote después de muerto. Puede que su idea del paraíso consistiese en conquistar también el más allá. Una de las cosas más fascinantes del mausoleo es que muchos siguieron al emperador en su viaje al más allá. Al igual que sucedía en las demás dinastías, el emperador tenía una esposa principal y muchas otras mujeres y concubinas. Por lo que sabemos, el primer emperador tenía lo que se llamaba aposentos femeninos en su palacio. Allí vivían unas 120 mujeres. Las mujeres eran muy importantes, ya que había que garantizar que hubiese suficientes herederos e hijos varones que ostentaran los puestos relevantes del imperio. Ese era el motivo por el que había tantas mujeres. Bellas concubinas bailaban para disfrute del emperador, al son de músicos venidos de todas partes de China. El emperador se rodeaba de hermosas mujeres de todas partes del imperio. La moralidad y el comportamiento ético que imperaba en palacio dependían del emperador. El emperador tenía muy pocas restricciones. Existía el concepto de matrimonio y también el de la fidelidad marital, pero solo de la mujer hacia el hombre. Las mujeres debían ser fieles al emperador, porque él tenía la responsabilidad de tener tantas mujeres como le fuese posible. Todo dependía del emperador, de sus deseos y sus necesidades. Y todo lo que él hacía, o le parecía bien, era aceptado moralmente. Los hijos de las concubinas estaban predestinados a ocupar puestos importantes en la administración del Estado. Pero también se sabe a ciencia cierta que los hijos de, por ejemplo, las criadas también podían optar al trono. No obstante, había una clara jerarquía. La esposa principal era la emperatriz y tenía el mismo estatus que el emperador. Sus hijos eran superiores a los de las segundas esposas y a los de las concubinas, que no eran vistos como iguales y tenían menos derecho a acceder al trono. Evidentemente, esto provocaba muchos conflictos. Las criadas y las concubinas competían por el favor del emperador. Las concubinas sin hijos conformaban el estrato más bajo y cuando el emperador moría, las mataban y las enterraban con él en el mausoleo. Durante la dinastía Qin, la gente todavía seguía al emperador a la tumba. No solo las concubinas, sino también se presionaba a los criados y a los oficiales para que lo hicieran. Era algo problemático, pero como era una tradición muy antigua, se siguió haciendo. Cuando moría un emperador, todas sus mujeres se iban con él a la tumba. Todos juntos formaban una familia
y aquellas mujeres aceptaban su destino y lo hacían por iniciativa propia. No pensaban que fuesen a morir, sino que continuarían viviendo con el emperador en la otra vida. No pensaban que aquello fuese el fin, sino que seguirían viviendo una buena vida con el emperador en el más allá. Quinto acto. La muerte de la dinastía. En el 210 antes de nuestra era, el imperio chino prosperaba bajo el mandato del primer emperador. Pero entonces sucedió una tragedia. Durante un viaje por el este, Xu Huangdi fue víctima de una misteriosa enfermedad que lo mató rápidamente. Tuvo una muerte bastante corriente. El primer emperador, el que tanto temía la muerte, enfermó durante un viaje cerca del Pacífico. Una mañana empezó a sentirse mal. Se desmayó y eso fue todo. Cumplió su gran objetivo de derrotar a los demás reinos y crear un nuevo imperio unificado a los 30. Fue emperador durante unos 15 años y murió a los 49. El primer emperador fue enterrado en su gran mausoleo, diseñado para evitar lo inevitable. Su imperio resultó ser más frágil de lo esperado. Su dinastía desapareció 5 años después de su muerte. Las reformas del emperador provocaron hambrunas y pobreza, y la gente vio estos problemas como una señal de que los dioses le habían dado la espalda. Por eso nadie se sorprendió ante la caída del imperio. Enseguida surgieron problemas entre los sucesores. Su hijo predilecto discutía con el primogénito. Hubo luchas internas. Se rompió la unidad del imperio. Situación que aprovecharon los rebeldes para sublevarse contra el emperador y la dinastía Qin. La leyenda dice que los rebeldes robaron armas a los guerreros de terracota para armar a sus tropas. Fue una semilla que surgió de un sueño roto. Porque el sueño de Qin Shi Huangdi era unificar el imperio e instaurar una dinastía que durara para siempre, con todos los Qi Shis y Ba Shis que hiciera falta, 9, 10, 11 emperadores Qin. Pero eso no ocurrió. Sus descendientes no gobernaron durante mucho tiempo. Y con el paso del tiempo, su legado cayó en la deshonra. No fue una dinastía importante para los historiadores chinos. La dinastía Han tuvo mucha más importancia. Además, los seguidores de Confucio no veían con buenos ojos el período Qin. Aún así, la dinastía Qin puso los cimientos necesarios para que China se convirtiera en la potencia mundial que fue durante siglos. De este modo, aunque el sueño de Qin Shi Huangdi acabara hecho pedazos, la dinastía Qin fue la semilla de la gran flor que acabó siendo China. En la actualidad se está investigando el mausoleo, pero la cámara funeraria aún no se ha abierto y nadie sabe por qué. Algunos arqueólogos dicen que es porque quieren asegurarse de que serán capaces de preservar lo que haya dentro. Es increíblemente grande. Tardamos décadas en examinar todo. Por el momento, solo llevamos una cuarta parte. Lo más fascinante de todo es que el gobierno ha sellado la cámara funeraria del emperador y no quiere que se abra. Este hecho ha suscitado mucha especulación que se ha reflejado en obras de ficción y películas. Como no saben qué hay dentro, los arqueólogos no quieren arriesgarse a destruir nada. Por este motivo, las tumbas siguen cerradas y faltan muchas pruebas arqueológicas. Hay muchas teorías. Algunos dicen que hay una maldición y que no se debe perturbar el descanso del emperador.
Por otro lado está el Partido Comunista, que se considera sucesor del legado del emperador y que considera que sería un agravio profanar su tumba. Otros creen que ha sido saqueada y que lo están encubriendo. Hay muchos rumores, pero realmente nadie sabe la verdad. Xu Huangdi quiso crear un imperio que durara 1000 años y alcanzar la inmortalidad. No logró alcanzar la vida eterna, pero los objetos y las ideas de su época perduran hoy en día. Entre todas las asombrosas maravillas de la antigua China que se conservan, pocas pueden compararse con el impresionante mausoleo y el gran ejército de guerreros del primer emperador. Tras la muerte de Xu Huangdi, los discípulos de Confucio resucitaron los textos del gran maestro y sus enseñanzas influyeron en muchas culturas alrededor del mundo. Las siguientes dinastías imperiales de la antigua China florecieron, dando lugar a increíbles inventos y grandes avances tecnológicos. El papel, la imprenta, la brújula, la pólvora. Son solo una pequeña muestra de los logros de una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Y todo se remonta al legado de la dinastía Qin. Protegido por la Gran Muralla y empapado en la sangre y las lágrimas de sus súbditos, el primer tirano chino construyó su gran imperio.